Hola, muy buenas y bienvenidos a la creo sexta ayudantía de teoría de la medida con el profesor Hugo Belmont. Yo soy César, su ayudante, y el día de hoy vamos a estar resolviendo un par de ejercicios bastante interesantes de medidas exteriores. El primero tiene que ver con el teorema de Hahn, que una de sus formas de enunciarse es la que ven en pantalla. Espero que estén viendo en pantalla. Teorema de Hahn, sea A un subconjunto de la potencia, una álgebra. M0 es una casi medida en A y M es la sigma álgebra generada por A. Existe una medida tal que su restricción con respecto a la sigma álgebra es esa casi medida. O bien que la medida va a ser la restricción de la medida exterior con respecto a esa sigma álgebra. Si tomamos otra medida B en la sigma álgebra que extiende a la casi medida, entonces la medida será menor o igual, esta nueva medida será menor o igual que la medida original para toda E en la sigma álgebra. Si M es finito, queremos ver que la igualdad se da, ambas medidas son iguales. Ahora, este teorema o la demostración del teorema depende fuertemente de que la medida sea sigma finita, es decir, que para toda E la medida de E sea finita. ¿Qué pasa si no tenemos esa condición? ¿Qué pasa si la medida no es sigma finita? Uy. Para esto vamos a ver que la igualdad no se cumple, y para ver que algo no se cumple como de costumbre vamos a hacer un contraejemplo. Entonces, sea x igual a los racionales intersección el 0 abierto y el 1 cerrado, y sean estos intervalitos a, b igual a la intersección de esos mismos intervalos con el total, tal que estos dos estaban ahí. Entonces definimos a EI, o más bien EI igual al conjunto de los AI abiertos, BI cerrados. Este lo vamos a poner así. Entonces aquí para diferenciar el nombre de conjunto con el intervalo. Tal que AB están en el total. Ajá. Y E va a estar dado por uniones numerables finitas de estos conjuntos para algunas is. Ahora, aquí vamos a hacer algo para que ustedes se imaginen o puedan ver cómo estamos tomando estos conjuntos dentro de la recta real. Primero vamos a ver que el álgebra, entonces el álgebra A va a ser lo mínimo que necesita para hacer un álgebra, ¿no? El 0, el total y las uniones numerables de estas cosas. Obviamente, si están las uniones numerables, están los complementos y demás, pero vamos a ver que los elementos son uniones numerables de este estilo, uniones numerables disjuntas. Ajá. Esta es el álgebra. Y ahora, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos visualmente? Como es un subconjunto de los racionales, si tú te tomas una E, sea E, ahorita se los dibujo, pero imagínense que E es una unión de intervalos disjuntos. Entonces ya habíamos probado que E complemento va a ser unión de intervalos disjuntos. Unión de
intervalos disjuntos. Entonces, E unión E complemento es unión de intervalos disjuntos y es, por decirlo así, un intervalo disjunto. Entonces, esto está en A y a la vez tenemos que si E está en el álgebra, su complemento está. Esto ya lo habíamos probado en una de las primeras ayudantías. Entonces, sabemos que eso es un álgebra. Nos faltaría ver que precisamente la unión de numerables esté. Si nos tomamos una sucesión numerable, una finita, perdón, de elementos del álgebra, la unión de esos, como todos van a ser intervalos disjuntos, la unión de esos también va a ser un intervalo disjunto. Y aquí ya les paso que esto fue una cosa que probamos en la ayudantía 1. Ejercicio 2.2. ¿Ok? Entonces, este conjunto A que definimos es el álgebra a partir de la cual vamos a trabajar con la casi medida y con la medida exterior, ¿no? Entonces ya tenemos, esta es el álgebra definida como uniones de intervalos disjuntos y ya vimos que es un álgebra. Ahora, vamos a ver, porque obviamente los racionales pues son números, ¿no? Entonces vamos a ver por qué esto es vamos a ver visualmente para que se entienda mejor por qué estos son intervalos disjuntos y uniones de intervalos disjuntos. Sea la potencia de los racionales. Esta potencia va a estar dada por el vacío, por los racionales, por los singuletes, que serán de la forma CI entre DI, tal que CI, DI son enteros, por los complementos de estos singuletes, CI entre DI, tal que estos son enteros, nuevamente, complemento, y estos complementos son cosas de la forma menos infinito, el monito CI entre DI, unión, el abierto CI DI más infinito. Entonces estos claramente son intervalos disjuntos y obviamente uniones, intersecciones, complementos y demás van a estar dados más o menos de la misma forma. De modo que esta potencia termina siendo igual a vacío racional intervalos de la forma CI DI, más infinito. Intervalos de la forma CI DI CJ DJ, obviamente con CI DJ distintos a CI DI, perdón, obviamente con CJ DJ distintos a CI DI y los mismos singuletes, ¿no? Más o menos eso sería la potencia de los racionales. Y más de uno podrá pensar, si se imaginan la recta, aquí, que tenemos pues el menos infinito, el más infinito
y no sé, un singulete aquí, ¿no? El CI de I. Entonces tenemos intervalos de aquí hasta acá, este abierto, este cerrado, tenemos este abierto, este cerrado, obviamente estos están juntos y tenemos el singulete, ¿no? Y luego tenemos otro aquí que va hasta acá, otro aquí que va hasta acá y lo mismo para acá, ¿no? Entonces muchos podrán decir, César, pero eso no es disjunto, ¿sí? Y entonces yo les diré, sí, pero, o sea, no es disjunto, pero recuerden la primera ayudantía precisamente que tuvimos, en la que decíamos que una vez tenemos esto, podemos definir, imagínense que estos son conjuntitos EI, podemos definir, podemos hacer esto igual a conjuntos, esto sería vacío, racional, y conjuntos de la forma G, I, G, I', y G, I, B', ajá, donde los G van a ser estos intervalos, los GI van a ser estos otros intervalos y los GB' van a ser estos intervalos. Ajá. Y a todos, como al final todos acaban siendo intervalos, podemos ponerlos todos bajo una misma etiqueta que por ejemplo sea FI, ¿no? Entonces obviamente las FIs no son disjuntas, pero el primer ejercicio que hicimos en la ayudantía 1 nos decía que podíamos tomarnos de donde sea la sucesión EI, desde que I es igual con 1 hasta n, que esta ya va a ser la sucesión con la que vamos a trabajar, tal que EI es igual a FI menos la unión de los anteriores. Ajá. Entonces, por ejemplo, primero tomamos los intervalos, agarramos justamente este, y ese sería 1, ¿no? Luego el siguiente es este, menos este cacho, ¿no? Y entonces así los vamos haciendo disjuntos. Y así nos va a quedar una sucesión disjunta, tal que EI intersección EJ es igual al vacío si I es distinto de J. Y así repasamos un poco de lo que habíamos visto en las primeras clases. Entonces, la potencia de Q está compuesta por intervalos disjuntos. Y entonces, la potencia de Q también está contenida en el álgebra. Y como el álgebra está contenido en la potencia de X o de los racionales, tenemos la doble contención y por tanto la potencia de los racionales es el álgebra en la que estamos trabajando. Aquí le pongo cuadrito, pero no debería, porque esto nada más es definición de conceptos y más o menos ejemplo para que se vea visual, ¿no? Y con todo lo anterior definimos ahora sí a la casimedida, tal que la casimedida del conjunto A es igual a 0 si A es vacío y la casimedida del conjunto es infinito si A es distinto del vacío. Ajá. Tomamos ahora a la otra medida, que va de la potencia de los racionales a los reales extendidos, como la medida de conteo. Entonces, si restringimos ambas, la casimedida restringida con el álgebra, es igual a la medida por teorema de Hahn, y la medida restringida al álgebra es igual a la medida por teorema de Hahn, pero si
tomamos una a en la potencia de x finito, como por ejemplo un medio igual a a, para la casi medida vamos a tener que la casi medida de a es igual a más infinito, pues a es distinto del vacío, pero para la medida de conteo a es igual a 1, pues hay un singulete en a. Y entonces la medida de conteo es menor que la casi medida. Y entonces ya no se cumplió el teorema de Hahn, ya no se cumplió esa igualdad. Ok, el siguiente ejercicio es un poco largo, pero no es tan complicado una vez se entiende bien qué hay que hacer. Sea A un subconjunto de la potencia de X un álgebra. Y A sigma, esto es una sigma, la colección de uniones numerables en el álgebra. Y A sigma delta, la colección de intersecciones numerables dentro de la colección de uniones numerables A sigma. Sea una casi medida M0 de la medida exterior inducida, mu. Ahora, estas son nuestras hipótesis. Tenemos un álgebra, tenemos la potencia de X, tenemos un conjunto que es la colección de uniones numerables, tenemos la colección de intersecciones numerables, tenemos una casi medida de una medida exterior inducida sobre un álgebra. Ahora, queremos ver dos cosas. La primera, que para todo subconjunto de la potencia y para todo epsilon mayor que 0 existe A en las uniones numerables tal que E es un subconjunto del álgebra y la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de E más epsilon. Vamos a empezar por ahí, ahorita leemos el inciso B, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver que, como les comento, es bastante sencillo una vez se sabe lo que hay que hacer. Sea nuestro subconjunto de la potencia y sea nuestra medida exterior definida de la potencia del total a los reales extendidos como la medida exterior inducida. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida exterior de E es igual al ínfimo de la suma, desde que es igual con 1 hasta infinito, de las medidas, de las casi medidas de ahí, tal que cada AI está en el álgebra y E es un subconjunto de esa unión. Esto evidentemente tiene que ser para una sucesión de AIs en la potencia de X, tal que su unión nos da A. Vamos a ponerle a N para que no se confunda con el álgebra, para que no confundamos la cubierta con el álgebra. Y entonces, la medida exterior de la cubierta, es decir, de esta unión, por su aditividad es menor o igual a la suma, desde que y es igual con 1 hasta infinito, de las medidas exteriores de AI. Y como la medida exterior restringida al álgebra nos da la casi medida, la casi medida, o bueno, la casi medida de la sucesión también es menor o igual por su aditividad a la suma de las casi medidas. Entonces, para toda epsilon mayor que 0, existe
esta sucesión la vamos a poner a J tal que su unión es una J y E es un subconjunto de esa unión. Y como esta cubierta existe para cada conjunto, para epsilon mayor que 0 existe una cubierta tal que E es un subconjunto de esa cubierta. Entonces, para epsilon mayor que 0, el conjunto termina estando cubierto por el ínfimo más esa epsilon. Entonces, la suma desde que y es igual con 1 hasta infinito de la medida exterior de las AIs es menor o igual que la medida exterior de E más epsilon. Pero, a su vez, por subaditividad y transitividad, la medida de la unión desde que es igual con 1 hasta infinito a n, que es igual a la medida exterior de a n, es menor o igual a la medida exterior de E más esa epsilon. Y con eso quedaría esta primera parte. Bien, ahora nos toca probar B. Para la ida, nosotros tenemos para la ida y tanto para la ida como para la vuelta vamos a tener por hipótesis que la medida exterior es finita. Para la ida vamos a tener de hipótesis que E es m medible y para la vuelta vamos a tener de hipótesis que existe una B en las intersecciones numerables tal que está contenido en esa B y que esa medida es igual a 0. Ajá. Entonces, para la ida, sea E m medible o mu medible, como quieran, tal que la medida exterior de E es finita. Esas serían nuestras hipótesis. Lo que queremos entonces es construir el conjunto B que va a cumplir esa condición. Así es que tenemos que la medida exterior de E es igual a la medida exterior de E intersección A más la medida exterior de E intersección A complemento. Para todo A, subconjunto de X. Sea, entonces, una sucesión de ANs tal que su unión nos va a dar un AN. Este es ahí y este le vamos a poner AN. Entonces, para todo E subconjunto de X y E subconjunto de AN, por el inciso A, tenemos que la medida exterior de A n es menor o igual que la medida exterior de E más epsilon, para toda epsilon mayor que 0. Ahora, como es para toda epsilon mayor que 0, vamos a tomarnos una epsilon conveniente, sea epsilon igual a 1 sobre n, por ejemplo, ¿no? Entonces, la medida de AN es menor o igual
que la medida de E más 1 entre n para toda n. Y entonces, ahora sí, para la intersección de las ANs, que a esta sí le vamos a poner B, y que claramente E es un subconjunto de B, pues E estaba en AN para toda n, la medida exterior de B es menor o igual que la medida exterior de E más 1 entre n. Notemos que B, al estar formado por intersecciones numerables de uniones numerables, está en la sigma-álgebra generada por el álgebra A y por lo tanto es medible. Entonces tenemos que B es medible, pues B está en las intersecciones numerables que están en la sigma-álgebra generada por A, y E es medible por hipótesis. Entonces, si hacemos que la n tienda a infinito, la medida de B es menor o igual a la medida de E, porque este se va a 0. Y como E estaba contenido en B, la medida exterior de E también es menor o igual que la medida exterior de B. Entonces, la medida exterior de E es igual a la medida exterior de B, y entonces, esto no se debe escribir así, pero ya no me cabe, entonces la medida exterior de E menos la medida exterior de B es igual a la medida exterior de B menos E, que es igual a 0. Y con eso terminaríamos la ida. Entonces ahora nos toca la vuelta. Para la vuelta tenemos al conjunto B en las intersecciones numerables, tal que E es un subconjunto de B, y ya tenemos que esta medida exterior se va a 0, ¿no? O bueno, vale 0. Lo que queremos ver ahora es que E es M medible. Entonces, sea B igual a nuevamente la intersección de n igual con 1 hasta infinito de a n, con n las cubiertas como las teníamos en la ida, tal que E es un subconjunto de a n para toda n. Entonces, B es medible pues B está en la sigma-álgebra generada por el álgebra, de nuevo como vimos en la ida. Y como la medida exterior de B menos E es igual a 0, B menos E es medible, por propiedad ya demostrada por Hugo, y entonces E lo podemos ver como B menos E, que son dos conjuntos medibles, y entonces E es medible. Así quedaría este ejercicio. Para terminar vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muestrellita una medida exterior de nx.
M estrellita es la sigma-álgebra de M medibles o mu medibles y mu 0 es igual a la restricción de la medida exterior con respecto a la sigma-álgebra y mu más la medida exterior inducida, es decir, la que es el ínfimo de la suma de las casi medidas, bla bla bla. Si es un subconjunto de X, tenemos que la medida exterior es menor o igual que la medida inducida exterior, con la igualdad si solamente si existe una A en la sigma-álgebra tal que está contenido y la medida exterior de ambos es igual. Vamos a empezar precisamente encontrando esa desigualdad. Sea E un subconjunto de X y a n, con n desde que n es igual con 1 hasta infinito, un subconjunto de la sigma-álgebra, tal que E está contenido en la unión. Entonces, la medida exterior de E es menor o igual, por monotonía, a la medida exterior de la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de AN, que a su vez es menor o igual que la casi medida del mismo conjunto, que a su vez es menor o igual que la suma de las casi medidas y como mu más de E es igual al ínfimo de esas sumas, tal que E es un subconjunto de la unión, y la sucesión de esos conjuntos está en la sigma-álgebra, la suma desde que n es igual con 0 hasta infinito de esas casi medidas es menor o igual a la medida exterior inducida de E. Con esto ya tenemos la parte de la desigualdad. Ahora nos falta ver la parte del sí solo sí. Para la ida supongamos que la medida exterior de E es igual a la medida exterior inducida de E. Sea un conjunto en la sigma-álgebra y una sucesión que va a ser una cubierta que ya conocemos, que ya hemos visto antes. Si no recuerdo mal, en la ayudantía 5, o sea, bueno, en la pasada, es tal que A1 es igual a y I es igual a 0 para toda I mayor que 1. Y sea E subconjunto de A. Entonces, la medida exterior de E es menor o igual que la medida exterior de A por monotonía, que es menor o igual a la medida exterior de la unión de las AIs, porque son su cubierta, pero
la medida exterior de E, que es igual a la medida exterior inducida de E, es precisamente mayor o igual que esa cubierta y por tanto que la medida exterior de A. De modo que, o entonces, la medida exterior de E es mayor o igual que la medida exterior de A. Y como era menor o igual por monotonía y es mayor o igual porque es cubierta, porque es la exterior inducida, entonces son iguales. Y aquí era esta. Ahora nos falta el buen regreso. Para el regreso vamos a tomar A en la sigmálgebra, tal que E es un subconjunto de A y la medida exterior de A es igual a la medida exterior de E. Y queremos ver precisamente que la medida exterior de E es igual a la medida exterior inducida de E. Como la medida exterior de E es igual a la medida exterior de A, la medida exterior de E es menor o igual que la medida exterior de A y viceversa. La medida exterior de E es mayor o igual que la medida exterior de A. Si damos de nuevo una cubierta, sea a n con n igual con 1 hasta infinito, tal que A1 es igual a A y a n es igual al vacío para n mayor que 1, entonces la medida exterior de E es mayor o igual que la medida exterior de esa cubierta n, que a su vez era mayor o igual que la medida de A. Y como la medida exterior es mayor que la cubierta, la medida exterior de E es igual al ínfimo de la suma, desde que es igual con 1 hasta infinito, de las casi medidas de AN, tal que E está contenido en la unión de estas y que estas estén en la sigmálgebra. Y esto era la medida inducida. Entonces, la medida exterior es igual a la medida inducida y ya quedó. Y bueno, esto sería todo por la ayudantía de hoy. Espero que hayan entendido todo. Si no, me pueden decir como siempre en la siguiente asesoría que tengamos, en la que además resolveremos un par de ejercicios adicionales o complementos a estos. Muchas gracias por su atención y como siempre nos vemos a la próxima.